Hola a todos, bueno, en este video se va a tratar la temática de dificultades del aprendizaje aplicando el programa de Detective. Para arrancar con este video es necesario conocer algunos aspectos acerca de las dificultades del aprendizaje. Primero, las dificultades del aprendizaje deben estar evidenciadas por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que ha persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de las intervenciones dirigidas hacia estas dificultades. El primero es la lectura de palabras imprecisa lenta con esfuerzo. La segunda es la dificultad para comprender el significado de lo que está leyendo. La tercera son dificultades ortográficas. La cuarta son dificultades en cuanto a la expresión escrita. La quinta son dificultades para el dominio del sentido numérico, datos numéricos o el cálculo. Y la sexta, las dificultades con el razonamiento matemático. Dentro de esta temática también se reconoce que las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo del esperado para la edad cronológica del individuo e interfieren significativamente con el rendimiento académico laboral o con las actividades de la vida cotidiana, que se confirman con medidas o pruebas estandarizadas, administradas individualmente y una evaluación clínica integral. Bien, las dificultades del aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan la capacidad limitada del individuo. Así como también se sabe que estas dificultades no se pueden explicar mejor que por la presencia de discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidades psicosociales, falta de dominio en el lenguaje, de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. Ahora sí, ya conociendo el tema, vamos a dar a conocer algunos datos informativos de la niña a la que se le va a aplicar este programa. El nombre es Pierina Bailón. Tiene la edad de 11 años, su fecha de nacimiento es el 10 de enero del 2009. El lugar de aplicación de este programa es en Llano Grande y la fecha de aplicación fue el 28 de enero del 2020. A continuación se verá el video donde se está aplicando el programa de Detective. Ahora bien, muchos se preguntarán qué es Detective. Detective es la única herramienta científicamente validada que mejora las habilidades relacionadas con la lectoescritura. Detective engloba dos herramientas validadas científicamente fruto de investigaciones de Change Dyslexia. Detective Test te permite saber en solo 15 minutos mediante una serie de pruebas acorde a tu edad si tienes riesgo o no de tener dislexia. En cambio, Detective te ayudará a mejorar tu lectura y escritura mientras juegas, siendo el principal objetivo que todo el mundo tenga acceso a la detección de la dislexia de manera temprana y a ejercicios científicamente validados que te ayudan a mejorar esta situación. Cabe mencionar también que esta herramienta se dirige tanto para familias, terapeutas y colegios. Para las familias les ofrece que su hijo logre superar las dificultades de la escuela a través de un juego, contando con el apoyo de profesionales especializados y un ahorro de tiempo sin tener que supervisar este juego. Ofrecen por otro lado a los terapeutas formar parte de una red educativa innovadora que le dará más visibilidad y prestigio a su trabajo. Un ahorro considerable de tiempo y aumenta de la productividad gracias a la personalización automática de los ejercicios. Le permite también fidelizar a sus clientes, es decir, estos confiarán en una herramienta científica validada, divertida y eficaz que les ayudará a resolver los problemas de lectoescritura en sus hijos. Y en cuanto a los colegios, ofrecen una solución diferencial puntera y científicamente validada para eliminar el fracaso escolar debido a las dificultades de lectoescritura que los estudiantes tengan. Continuar con este video, vamos a ver algunas ejemplificaciones acerca de las dificultades del aprendizaje según el DSM-5. De la primera que se va a hablar es de la dislexia, esta siendo un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza por problemas por el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica.
En el primer caso podemos observar que el niño sustituye el fonema v por el fonema v. La palabra respondía aumenta una R y en la palabra estaban él la separa por la primera sílaba y el resto de la palabra. En cuanto al segundo caso, después del segundo punto, el se encontró, dice se encontró. Esto quiere decir que sustituyó las letras N por las M. En cuanto a la palabra ladrones que le dictaron, él puso ladornes. Esto quiere decir que intercambió el orden de las letras dentro de la palabra. Y en la palabra huevos pasa lo mismo que en la palabra ver del caso número 1. Entonces podemos llegar a la conclusión que los errores más comunes en estos niños, tanto en la lectura como en la escritura, son la omisión de letras, sílabas o palabras, la confusión de letras con forma o sonido semejante, la invención o alteración del orden de las letras o sílabas, las uniones o separaciones indebidas de letras, sílabas o palabras, la invención o alteración en el orden de los números. También es frecuente que presenten trastornos en el habla, tanto al expresarse como al información de otros interlocutores y que sufran trastornos motores, como la alteración del sentido de la lateralidad o tropiezo en el acto físico de escribir. Como segundo punto tenemos a la disglosia. Esta hace referencia a las alteraciones articulatorias debido a anomalías anatómicas de los órganos articulatorios. Tomando como ejemplo a los niños que tienen labio leporino, se sabe que ellos dicen palabras cargadas de más aire como si estuvieran cansados o como si estuvieran bostezando. Entonces podemos decir que se evidencia una dificultad en cuanto a la articulación de la palabra, y esto se debe a la anatomía que tiene el aparato bucofonador. Como tercera dificultad encontramos a la disfasia. Este es un trastorno o anomalía del lenguaje oral que consiste en una falta de coordinación de las palabras y se produce a causa de una lesión cerebral. Entonces pongamos el ejemplo de que una persona llega hacia donde el niño y le dice hola. El niño dice no saber, o en otro caso se puede callar sin decir nada, evidenciando así que este niño posee un pobre vocabulario o en casos extremos un escaso vocabulario. La siguiente dificultad va a ser la afasia. Este es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica y se debe a lesiones cerebrales. Entonces, en una conversación una persona llega donde el niño y le dice hola y el niño no entenderle, no comprenderle lo que está diciendo va a decir solo bla, permitiendo conocer que el niño tiene una pérdida o retroceso en cuanto a la calidad del lenguaje, en claridad y el ritmo que él recibe de este mismo. La dificultad va a ser sartría. Esta es una debilidad en los músculos que se usan para hablar y por ello el lenguaje suena lento o confuso. Teniendo como ejemplo, el niño dice iño en vez de decir niño, evidenciando así que la falta de musculatura no le permite articular correctamente la palabra. La siguiente dificultad va a ser la dislalia. Este es un trastorno de la capacidad de articular o pronunciar correctamente los fonemas. En el caso del ejemplo, la niña se le ve con una lata de Coca-Cola, sin embargo ella lo pronuncia como totatola. Esto quiere decir que confundió el fonema C con el fonema T. La siguiente dificultad va a ser la disfemia. Este es un trastorno caracterizado por los tropiezos, espasmos y repeticiones que tenemos en el lenguaje. En la imagen se puede ver que la niña repite sílaba P por 4 veces hasta llegar a la palabra correcta, presentando una complicación en cuanto a continuar con la palabra que estaba tratando de decir después de quedarse trabada en una sola sílaba. La siguiente dificultad va a ser la hipoacusia. Esta es una deficiencia registrada en la capacidad para percibir los sonidos en su intensidad habitual. Entonces, contextualizando, se encuentra una maestra impartiendo clases hacia 2 niños, un niño y una niña. Ella pregunta, niños, ¿cómo se sienten? Y el niño quiere responder, sin embargo, la niña no logró captar el mensaje, no logró escucharla, estando a la misma distancia de la que se encontraba el niño de la profesora. Entonces, al no tener la posibilidad de escuchar lo que le están diciendo, ella no puede responder hacia la pregunta que ha hecho la maestra y por tanto tiene dificultades al comunicarse. El siguiente va a ser la disgrafia. Esta es una dificultad para escribir con letra legible. Eso quiere decir, el niño sabe qué escribir, o sea, tiene
claro qué es lo que quiere expresar, sin embargo, al quererlo escribir, el tamaño de su letra varía, su forma es cambiante y por tanto es ilegible este tipo de letra. En cuanto a la disortografía, se sabe que este es un trastorno del lenguaje específico de la escritura que puede definirse, según García Vidal, como un conjunto de errores de escritura que afectan a la palabra y no su trazadografía. Como se ve en el ejemplo, el niño no tiene dificultades en cuanto a la escritura como tal. Sin embargo, él no conoce las normas que se necesitan para que la escritura como tal sea entendible. Esto quiere decir que no sigue reglas ortográficas, no sabe poner mayúsculas al inicio de una oración, no sabe poner los signos de puntuación, tildes y otros que se necesitan para que el mensaje sea totalmente entendible. Por último, pero no menos importante, tenemos a la discalculia. Esta siendo la dificultad para resolver operaciones matemáticas, así como realizar tareas que requieran su uso. En la primera imagen de la izquierda vemos que el niño no puede hacer una simple resta. De ver que lo que hizo fue empezar el procedimiento de la resta de izquierda a derecha, mientras que estos procedimientos se realizan de derecha a izquierda. En la imagen inferior a la anterior mencionada, se ve que el número 5 lo escriben al revés. En la imagen superior de la derecha se puede ver que repite los números, es decir, no sabe la secuencia que tienen los números, o sea, no los podría estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como normalmente se haría, sino que va 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8. Y en la última imagen, al parecer lo que hizo fue sumar 2 y 1, 3, y el 7 y el 3 como 10 por separados, y luego los juntó, los volvió a sumar y le salió como respuesta el 13. Entonces también se puede decir que no tienen noción acerca de una suma de dos cantidades no va a dar un número menor a esta, sino un número mayor. En el caso de 72 más 31 le está dando 13, que es muchísimo menos que por lo menos el número menor de esta suma. Bien, para culminar con este video es necesario saber que al ya tomar los 4 aspectos que fundamentan el que esté tratando de una dificultad del aprendizaje, se debe especificar también que estos tienen dificultad en la lectura, es decir, no hay precisión en la lectura de palabras, la velocidad o fluidez de la lectura varía o la comprensión de la lectura varía, en este caso tratándose de una dislexia. O si tiene una dificultad en la expresión escrita, es decir, la corrección ortográfica, la corrección gramatical y la puntuación y la claridad u organización de la expresión escrita, y con dificultad matemática, si es que es el sentido numérico, la memorización de operaciones aritméticas, el cálculo correcto y fluido, el razonamiento matemático correcto, en este caso tratándose de la discalculia. Y a su vez necesitamos especificar la gravedad actual que se tiene, la dificultad de la que estamos tratando. Está a nivel de leve, moderado y severo. De conocer las medidas que se pueden tomar para resolver este caso. En caso de que este no pueda ser resuelto en totalidad, poder brindar una rehabilitación que le permita